Mi nombre es Alma Paola Castorena y voy a explicar mi trabajo de edición genética del gen AD2 en Saccharomyces cerevisiae mediante CRISPR-Cas9. Voy a comenzar dando una breve introducción a lo que es el CRISPR-Cas, que es un mecanismo inmune que es adaptativo, presente en bacterias y arqueas. En biotecnología se utiliza para dirigir la proteína Cas9 a una secuencia específica dentro del genoma mediante un ARN mensajero o sgRNA. Y una vez que Cas reconoce la secuencia complementaria que está al lado de un motivo PAM, como se observa aquí en rosa, se realiza un corte de doble cadena y aquí la célula puede realizar una reparación mediante los mecanismos de NHJ, que consiste en una reparación rápida que tiene errores, puede llegar a tener errores, o HDR, que se trata de una reparación dirigida que usa un ADN donador. Y gracias a esto es posible eliminar, insertar o modificar genes de manera precisa y específica. En el caso de Saccharomyces cerevisiae, el CRISPR-Cas es útil porque permite hacer cambios en una levadura que tiene un sistema bien caracterizado y que se puede transformar fácilmente, además de que tiene una alta eficiencia en recombinación homóloga. Esto significa que podemos introducir modificaciones puntuales o múltiples ediciones al mismo tiempo, y en esta práctica es el gen AD2 el que se permite evaluar la edición a través del marcador visual que genera el pigmento rojo. Y el gen AD2 es un gen que participa en la vía de biosíntesis de purinas, y cuando este funciona correctamente la vía puede avanzar sin ningún problema. Sin embargo, cuando se está mutado, este acumula un precursor que es el AIR, que posteriormente se oxida en la vacuola y produce una pigmentación roja. Esto permite distinguir visualmente las colonias AD2 positivas, que tienen una coloración simplemente como blanca o crema, y las de AD2 que son rojas, y pues es un buen marcador fenotípico que permite verificar si una edición genética realmente sucedió. En cuanto a los objetivos de la práctica, se trata de evaluar la eficiencia de este sistema de CRISPR-Cas9 para poder hacer la edición del gen AD2 utilizando el plásmido PG2 con un sgRNA2, que fue el 2 en este caso, que es el dirigido al gen, y se utilizaron 3 medios de cultivo con una variación en sus composiciones para posteriormente poder comparar fenotípicamente las colonias. Y también se hizo un análisis bioinformático del sgRNA y se hizo el diseño in silico del ADN donador para poder aprender y evaluar sobre los dos mecanismos de reparación ya mencionados. Las cepas utilizadas fueron BY4742 y BY4741. Ambas son haploides, lo cual es fundamental ya que cualquier mutación se expresa de manera inmediata y no hay un alelo alterno que pueda llegar a compensar y hacer confusa la función del gen y poderlo así identificar. Y estas cepas también son auxótrofas, que permiten su selección eficaz por medio del plásmido con el que fueron transformadas, que es el PG2, que contiene el gen de URA3. En cuanto a la metodología, se buscó primeramente hacer la propagación del plásmido PG2, luego extraerlo mediante kit y hacer su verificación con electroforesis. Se prepararon las levaduras quimiocompetentes y se hizo su transformación con el kit Frozen Z-Decimo. Se sembró en los medios 1, 2 y 3 y después se incubó y se estuvo evaluando la expresión de la pigmentación roja. Y por otra parte, para la actividad in silico se hizo la evaluación del sgRNA
para identificar que tuviera una buena eficiencia. Esto fue en BenchLink y CRISPR, y también se hizo el diseño del ADN donador con el cassette, en este caso de EGF, y se evaluó todo el armado del cassette con los brazos de homología ya considerados. En cuanto a los mecanismos de reparación, tenemos el NHEJ, que se trata de un proceso en el que se unen los extremos sin necesidad de una plantilla, permitiendo pequeñas inserciones o delecciones, y esto tiende a producir un knockout que genera colonias rojas que se observan cuando AD2 pierde su función, y este es un mecanismo rápido que ocurre incluso cuando no hay un ADN donador de por medio. En el caso del mecanismo de reparación HDR, es un mecanismo dirigido por homología, donde la célula requiere de un ADN donador que contenga los brazos de homología con una secuencia flanqueante del DSB, y este mecanismo permite hacer la inserción de secuencias de manera precisa, y en esta práctica no se ejecutó experimentalmente, pero se hizo el diseño in silico del cassette para ese posible knock-in del gen de GFP. En cuanto al análisis del sgRNA, se usó el plásmido PG2, que tiene parámetros óptimos con un GC del 40%, tiene una alta especificidad de acuerdo a los análisis de MIT y de CFD, y tiene una eficiencia alta en modelos como Doenge y Roulette-Z3, y cuando se compara con otros sgRNA que se obtuvieron, se demostró que este era el que de manera segura tenía un mejor rendimiento teórico, y eso es lo que justifica su elección. En cuanto al plásmido PG2 y sus elementos relevantes, tiene un backbone PRS416 y codifica Cas9 bajo el promotor TEF1, además del sgRNA, que ya fue el que se seleccionó, y contiene el marcador de URA3, así como una señal de localización nuclear SV40. En BenchLink se pudo identificar que tiene cortes para enzimas como ECORI y ND1, y se hizo la simulación dando en total 3 cortes, como se puede observar en la imagen. En cuanto al diseño del ADN donador, el cassette se consideró a partir de tener el promotor TEF1, el gen ya optimizado de EGF y el terminador ADH1 con los brazos de homología a cada extremo del cassette. La longitud de estos brazos ya está respaldada por literatura, donde se menciona que pueden variar de 40 hasta 1000 pares de bases, y esto tiene una relación directa con la eficiencia del HDR. Y aquí se ve el diseño del cassette y cómo se alinearía ya con el sitio del corte del sgRNA. Y para la parte de la preparación y composición de los medios, se prepararon 3 medios distintos. En el caso de medio 1 es un medio que tiene sales inorgánicas y un bajo aporte nutricional. En el caso del medio 2 está ya suplementado con base nitrogenada, glucosa y una mezcla de aminoácidos. Y en el caso del medio 3, que fue el medio más completo, ya que se puso una mezcla de 13 aminoácidos, además de los suplementos de los medios anteriores, y estas diferencias en composición pueden influir directamente en el crecimiento celular y en la intensidad que se observa del pigmento rojo. En cuanto a la transformación en Saccharomyces cerevisiae, se realizó usando el kit Frozen EZ. Se mezclaron las células de la levadura con 4 microlitros del plásmido PG2 y se realizó una incubación de 45 minutos. Posteriormente se sembraron 100 microlitros en placas de cada uno de los medios, y estas se incubaron de 1 a 2 días a 28 Celsius. Una vez ya tenidos los resultados, pudimos darnos cuenta que en el medio 1 el crecimiento fue limitado con 22 colonias y el pigmento rojo fue menos intenso.
M2 y M3 se dejaron crecer más tiempo y el color se fue intensificando. En M2 se obtuvieron 140 colonias totales con más del 75% rojas. Y en el medio 3 fue donde se obtuvo el mayor número de colonias rojas, 351 en total, con una mayor intensidad del pigmento. Y esto no influye solo en la eficiencia de la transformación, sino también en la expresión metabólica del fenotipo que buscábamos. En cuanto a la interpretación, pues el pigmento rojo aparece debido a la acumulación y oxidación del precursor AIR y la intensidad del color depende de factores metabólicos como disponibilidad de adenina, respiración mitocondrial activa y presencia de metales como Q o Fe que detonan este color y también depende del pH y la disponibilidad de fosfato. Mientras más ricos fueran los medios, favorecían una respiración más robusta y esto implica una pigmentación más intensa. En cuanto a la eficiencia del sistema de CRISPR en conjunto, pues el diseño sugirió que hay una alta eficiencia de corte y que el fenotipo indica que hay una pérdida funcional del gen AD2 que puede ser por el mecanismo de NHJ o también por efectos del medio. Y algo que es importante mencionar es que el pigmento no es una prueba definitiva de mutación, sino que se puede atribuir también al estrés oxidativo o limitación de la adenina. Es por eso que para poder confirmar que esta edición ocurrió se requiere de una PCR específica del locus AD2 y una secuenciación. Y como conclusiones, pues se logró inducir la pérdida de función del gen AD2 a través del sistema de CRISPR-Cas9. Esto permitió que se observara el fenotipo rojo esperado. El medio 3 fue el medio que generó mayor crecimiento, mientras que M2 tuvo una mayor transformación de células que tuvieran la pigmentación roja. Y para poder asegurarnos de la modificación genética realizada es indispensable poder realizar una PCR y la secuenciación. Y de cualquier manera, esta práctica confirmó que el CRISPR es una herramienta poderosa y accesible para ingeniería genética en levaduras y para hacer distintas pruebas en las que se requiera de distintas modificaciones genéticas. Eso sería todo. Gracias por su atención.